Vamos a continuar y por favor les pido de que ustedes deben ir practicando estos conceptos porque son conceptos para los que no han recibido química orgánica, son conceptos nuevos. Y para los repitentes, pues por algo están repitiendo, ¿verdad? O sea que tienen que pensar de como que están empezando de nuevo, a jóvenes, porque si no, pues, va a pasarle lo mismo que les ha pasado los años anteriores o el año anterior. Bueno, entonces vamos a empezar, pues chicos, que ahorita tenemos que aprovechar. ¿Se acuerdan de que el día de mañana hay clase extra? El listado va a ser diferente porque esto sería fuera del horario que estoy contratado. Como les digo, no es obligatorio y la grabación se va a grabar para los estudiantes que no puedan llegar. Y como les dije, pues se va a tener algún tipo de bono a los que lleguen más del 80% a las clases extras. Entonces vamos a empezar, pues chicos. Voy a darle un poquito más de tiempo para que vengan más estudiantes, ¿verdad? Para informarles algunas cositas que cada vez está peor la universidad, jóvenes. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, jóvenes, que cuesta un poco iniciarnos porque todos vienen a última hora, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto estos ejemplos? Vamos a empezar otra vez a hacerlos para ver cómo están. A ver, Abner, ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi tiene ese compuesto? A ver. Tiene 15. ¿15 qué? Son 14 sigma y un pi. Ok, entonces miremos, pues 1, 2, 3, solo voy a poner el puntero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sigma y un pi. ¿Está claro, Abner, o no? Sí. Bueno, ahí se acuerdan de que eso lo tienen que hacer varias veces. Bueno, aquí ya tienen la representación condensada. A ver, Abdul, pucha, que es de puro nombre árabe. ¿Cuántos enlaces pi tiene y cuántos sigma y electrones sin compartir? Perdón, ingeniero, ahorita me estoy uniendo a este curso. Bueno, ¿y hace cuánto que empezó el curso? Disculpe. Estaba en la otra sección. En la mañana. Ingeniero, pero por debido a un traslape me tuve que pasar a esta, disculpe. Bueno, entonces, lo que le recomiendo es de que ojalá que le hagan el cambio, ¿va? Porque media vez, usted tiene que llenar ahorita, tendría que llenar un formulario que está ahí, porque hoy va a haber examen corto. Y entonces, si no está llenado el documento con sus datos, no le envío corto porque no tengo su correo. Entonces, ahí revisa esto, a las 8 es el examen corto. Entonces, usted como ha venido tarde, pues no sé si lo quiere hacer, pero lo importante es de que los que vienen tarde o los que están de traslape tienen que ponerse al día. ¿Está claro? Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, a ver, Andrea Cruz, ¿cuántos sigma y cuántos pi? Tiene 12 sigma y un pi. Ok, miremos, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3, 11 y uno de acá es sigma, 12. Correcto. Tiene un pi y electrones libres, Andrea. ¿Cuántos tiene y quién? 2 pares del oxígeno. Ok, eso es lo que tienen que contestar en el examen, jóvenes. Porque no me pueden decir, hay 4 electrones libres, pero me tienen que decir de quién. Bueno, a ver, Andrea, Nicole, dígame ahí cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi.
¿No, Andrea Nicole? Creo que sí, 8 sigma y 2 pi. Ok, los pi están malos, que son los más sencillos. Acá tiene 1, 2, 3. El triple enlace tiene 2 pi. Bueno, de ahí se da cuenta que ahí tendría, vamos a ver, ahí ya tiene medio bueno, vamos a ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y dijo bien, ¿verdad, Andrea? Sí, eso sí. Bueno, entonces tenía la mitad de los puntos. ¿Estamos claros, jóvenes, o no? ¿Hay alguna duda? Bueno, a ver, Byron, José, ¿cuántos sigma y cuántos pi y electrones libres tiene este? Tiene 13 sigma, Ajá. un pi y un par de electrones libres de nitrógeno. Ok, vamos a ver, pues serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16. ¿Cuántos dijo, Byron? 13, no contemos. Bueno, ojo pues, esto es lo que les pasa en el examen. Bueno, de ahí enlaces pi solo tiene uno, que puede ser cualquiera de los dos porque es vertical, y el par de electrones libres en nitrógeno. Entonces se da cuenta Byron que hubiera tenido 2 cheques de 3. ¿Estamos? Sí. Bueno, a ver, Carlos Enrique, ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi? Bueno, ¿está ahí Carlos Enrique o no? Dele pues, si usted no quería saber si estaba o no. Son 15 sigma y 2 pi. Bueno, los 2 pi está bien, vamos a ver si estaban los 15. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuánto había dicho Carlos? Bueno, entonces se da cuenta que hubiera tenido solo buenos los pi. ¿Estamos? Bueno, Carlos Javier López, por favor. Muy bien. Cuenten tranquilos, ¿va? Yo solo quiero saber que me... 13 sigma, 2 pi y 2 pares de electrones libres en el oxígeno. Ok, perfecto, vamos a ver pues. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y este 13. ¿Cuántos dijo mi estimado? 13. Va bien. Ahora tiene 2 pi, que estaba bien, y 2 pares de electrones libres del oxígeno, perfecto. Entonces tendría los 3 cheques. ¿Estamos claros? Bueno. Vamos a ver. Permítame un instante. Payasa. Bueno, entonces se dan cuenta que esto lo tienen que estar practicando constantemente. Aquí es otra forma en la cual nosotros representamos los compuestos orgánicos. A ver, Denise, ¿cuántos sigma y cuántos pi? ¿Denise está o no está? Denise, ¿está? Creo que salí. Sí está, va. Dele ahí tranquilo. Yo solo quería saber si está. Dale pues. Siempre estén pendientes nosotros para ver. Ahorita lo estoy resolviendo para que quede claro el asunto. Ok, los pi está bien. Aquí no hay electrones libres. Bueno, entonces miren pues, ¿qué tienen que hacer para hacer esta? Fíjense pues, tienen que acá en esta punta, ¿cuántos hidrógenos debe haber? A ver, Denise, ¿cuántos hidrógenos debe haber en esta punta? ¿Cuántos hidrógenos debe haber aquí?
¿Alguien? ¿Cuántos hidrógenos debe haber? Debe haber 2 hidrógenos porque tiene un doble enlace. ¿Se dan cuenta? 1, 2 y llega a 4. ¿Cuántos hidrógenos debe tener? 1, 2, 3 tiene que tener un hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos debe tener? 2 hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos debe tener? 1. ¿Y cuántos debe tener? 2. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Ahora contemos, fíjense pues. ¿Así contó Denis o cómo hizo usted? Bueno, entonces miren pues, acá tengo 2, 3, 4, 5, 6. Pero vamos a empezar otra vez. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 2, 12. ¿Está claro, jóvenes? 12 sigma y los pi pues estaban fáciles, 2 pi. No tiene electrones libres. Entonces está claro cómo tienen que hacer. Para los hidrógenos tienen que completar los 4 enlaces del carbono. Se dan cuenta que aquí tiene 2, entonces faltan 2. Aquí tiene 3, falta 1. Aquí tiene 2 enlaces, faltan 2. Aquí tiene 3, 1, 2, 3, 1. Aquí tiene 1, 2, faltan 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces ahora, a ver, Diana, María, ¿cuántos sigma y cuántos pi? Ahorita le digo. Dele, tranquila. Tranquilita. Ahí cuentan, los otros cuentan también, jóvenes, para ver si no contesta, vamos a preguntarles a otro. Eh, 18 sigma, conté yo. Bueno, entonces vamos a ver pues, ¿cuántos pi? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y estos qué? ¿Eso es triple o no? Sí, es triple, pues no mira ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Ah? El último. ¿Es triple, pues? Es triple. Ajá. ¿Y entonces? ¿Cuántos pi? 4. Bueno, vamos a ver pues. Los pi son los que deberían de salirles bien, jóvenes. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4 y 5. El triple enlace tiene 2 pi, mi estimada. Bueno, ahora miremos los sigma. ¿Aquí cuántos hidrógenos tiene en la punta esta? 2. En esta, 1. En esta, 2. En este, ninguno porque tiene 4. En este, tampoco. Aquí tiene 2. Entonces son 2. Ok. Y en este, 1. Y en este, 2. 1, 2, 3. Y en este, se dan cuenta que aquí hay 2, ¿va? Está este y está este. En este, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 0. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Y este de la punta? 1, 2, 3, falta 1. Bueno, entonces ahora hagamos la cuenta a ver
¿Cómo le va a mi estimada Diana? Ya perdió. Bueno, los electrones libres también faltan, mi estimada. ¿Cuántos electrones libres tiene? ¿Cuántos pares de electrones o electrones libres tiene? Diana María. ¿Verdad que aquí dijo usted 4? ¿Cuántos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 pares. ¿Y quién tiene los 4 pares? El oxígeno. Ahora miremos sigma. Entonces teníamos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. ¿Le dio mi estimada Diana o no? No, le dio con 18. Bueno, entonces ¿cuánto hubiera sacado hoy de 3? Solo del oxígeno. ¿Qué le parece? Bueno, ¿vamos agarrando la onda, jóvenes, o no? ¿O no? A ver, Diego, ¿cuántos sigma y cuántos pi? Diego, ¿está o no? Diego Rodríguez, ¿está o no? ¿Está Diego o no está? ¿O se fue al baño? A ver, Stephanie, ¿está o no? Stephanie, ¿sí está o no? A ver, diga sí o no. Si no quiere hacerlo, no lo va. Va, lo va. ¿Cuántos sigma, cuántos pi y electrones libres? A ver, cuéntelos pues. Nitrógeno, triple enlace. De ahí sigue otro. Hay que tener cuidado con el triple enlace porque se confunde uno y se le olvida que el triple enlace está formado por 2 carbonos, ¿va? No se puede formar por 1. Ahí está. Bueno, miremos, vamos a trabajar con usted una vez, Stephanie. Acá, Está bien. ¿cuántos hidrógenos hay acá? Stephanie, ¿cuántos hidrógenos hay en este carbono? Mire, acá hay 2, aquí este es nitrógeno, no es carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 0. 0. ¿Cuántos hidrógenos hay en este? 1. 1. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces puede formar? Bien, ahí estoy mal, jóvenes. Ah, sí, no está bien. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos diste 1? ¿Será que tiene 1? No, tiene que ser 0. No, tiene 0. Bueno, ¿y este? 1. 1, 2, 3, falta 1. Un hidrógeno. ¿Y en este? 2. 2 hidrógenos. ¿Y en este punta? Y aquí 3. Bueno, ahora haga la cuenta. ¿Cuántos sigma tiene entonces? 11 sigma. ¿Cuántos pi? 4 pi. 4 pi. 2 pares de electrones libres que están en el nitrógeno. Ok, perfecto. Ya, lo de nitrógeno lo tiene. Bueno, ahora miremos los sigma. Fíjense pues, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3, ¿cuántos son? 10 y 3, ¿cuántos son? 13. 13 sigma. ¿Cuál fue el que no hizo, mi estimada? Sí, ¿Sí? creo que es la última colita, creo que usted la puso ahorita como el... Ah, miren, aquí me hace falta vamos a ver. Esta colita. Ah, bueno, sí tiene razón. O sea, aquí solo me está señalando, tiene razón. Lo que me está señalando aquí son los 3 hidrógenos, no le voy a poner flecha. Bueno, vamos otra vez, pues sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3, ¿cuántos salen? 12. 12, falló por 1. ¿Cuál fue el que falló, mi estimada? Se me olvidó contar el nitrógeno que está señalando la fichita. ¿Cuál? No, abajo, el único que está, Este. Ajá, Bueno, se da cuenta que por eso hay que contar varias veces. Ahora, ¿cuántos dijo Pi? Dijo 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí está bien. Entonces tendría 2 de 3. ¿Está claro, mi estimado, o no? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces eso es lo que te van a tener que hacer en el examen, chicos. ¿Se da cuenta? Eso únicamente lo pueden hacer si practican. Bueno, la noticia que les iba a decir es lo siguiente. Fíjense que hoy nos tuvimos reunión con la subaria y resulta que ahora sí van a pedir el 80% de asistencia para poder tener derecho al examen. ¿Se dan cuenta que eso implica que tienen que venir a llenar su asistencia de forma correcta? Entonces, eso fue lo que nos dijeron. No sé si va a ser efectivo o no. Entonces, para curarse en salud, pues tienen que venir y firmar a la hora que tienen que firmar. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Claro. Bueno, entonces miren, pues aquí nunca se ha medido eso, ¿va, jóvenes? Yo que di clases en farmacia sí llevábamos ese control y los que no llegaban al 80% no podían hacer el examen final. Entonces aquí dice que lo quieren hacer, pero yo no sé. Pero lo que tenemos que hacer, tanto ustedes como yo, es cumplir con lo que supuestamente van a hacer las autoridades. ¿Está claro? Bueno, entonces, por favor, pongámonos las pilas, pues chicos, pongámonos las pilas. Entonces, fíjense pues, ya nos están pidiendo, nos van a pedir a nosotros mensualmente un consolidado de las asistencias de ustedes. O sea, miren ustedes, aquí cada vez está peor y los fraudulentos y todos siguen ahí campándose y a nosotros los profesores, a los estudiantes nos están dañando, ¿verdad? Eso es la Contraloría de Cuentas. Y los diputados siguen robando igual, los políticos y a la gente que está tratando de ayudar al país para que salga del subdesarrollo, pues cada vez nos traban más. Así es la justicia del hombre, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tienen, miren, para que se entretengan, miren qué bonito. Eso lo tienen que poner en el resumen. Bueno, vamos a ver el resumen de lo aprendido. A ver, léame Dulce, por favor. Forma de los orbitales atómicos. Vimos el S y vimos el P, que más nos interesaba, ¿verdad? También vimos el D. A ver, léame Stephanie, por favor. José Isaac, bueno, léame pues Stephanie. 2. Reglas de llenado de orbitales. Vimos cómo teníamos que cumplir con el principio de exclusión de Pauling, como la regla de Hunt y con la regla de Asbach. A ver, léame por favor, José Isaac. Vimos de enlaces. Vimos iónico, covalente, covalente apolar y covalente polar. Bueno, a ver, léame por favor, Josué Javier. ¿Cómo determinar el tipo de enlace? Ok, se da cuenta que vimos que si es de 2 para arriba es iónico y si es de 2 para abajo es covalente. Y vimos también cómo podíamos nosotros determinar covalente polar cuando era de 0.5 a 1.5 a 2, perdón, y luego de 0 a 1.5 era apolar. Vimos el enlace covalente, vimos las representaciones de Lewis, vimos la valencia de los elementos más comunes, ¿verdad? Que es nitrógeno, oxígeno, carbono, halógenos. Tipos de enlaces covalentes, que vimos los pi, los sigma, que es lo que estamos terminando ahorita.
Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Licenciado, me quedó una duda. ¿Sí? En el último ejercicio, Ajá. en donde están los dos hidrógenos, ahí no era solo un hidrógeno. O yo estoy ¿Aquí? no, a la par, en donde están los dos hidrógenos, ¿Aquí? ahí. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? No, el de arriba, el que había. Sí, ¿qué? Sí, ahí. Ahí Pues no era solo un sí, hidrógeno. tiene razón. Tiene razón. Aquí sería solo un hidrógeno, ¿por qué? Porque hay un doble enlace. Porque hay un doble enlace, ¿va, jóvenes? O sea que mi estimada Natalie, va bien, miren, ¿qué les parece? 1, 2, 3, falta solo uno. Perfecto, jóvenes, así me gusta que se pongan las pilas. Miren, esos son los estudiantes que yo quiero en mi curso. Miren, la última vez que pude dar clases, que fue en el primer semestre, fíjense que estuve la grata sorpresa, fíjense pues, se los digo a ustedes, y los que ya recibieron pues ese curso, que me pudieron resolver nomenclatura igual mismo nivel que ponemos en farmacia. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Qué piensan ustedes, joven? ¿Qué dirán ustedes como estudiantes? ¿Será que pueden, aunque digan, es que eso es cuestión de química? ¿Será que todos podemos hacer las cosas? No depende de una carrera, no, que depende de cada uno de ustedes. Espero yo que este semestre, pues igual me respondan, jóvenes, porque cuando di clases hace un año, pues salieron estudiantes muy bien, ¿verdad? Yo espero que este semestre igual pase, pero tienen que venir a las clases, tienen que involucrarse, tienen que hacer así como hizo su compañera. ¿Quién fue la que vio el error, jóvenes? A ver, que me diga. ¿Quién fue la que me dijo lo? ¿Quién? ¿Perdón? No le estaba diciendo que fue Lisa. Ok, entonces fíjense pues, jóvenes, eso es lo que yo quiero de ustedes como estudiantes, ¿verdad? No que me estén diciendo, ay, es que no pude llegar a clases, sabes que excusas, no, yo lo que quiero son realidades, ¿verdad, jóvenes? Yo creo que todos están en la capacidad de poder hacerlo, jóvenes. Es que no es cuestión de, es que esto es de química, no es de agronomía, esto es de ingeniería. No, jóvenes, es que yo creo que todos estamos en capacidades, solamente que nos pongamos las pilas, jóvenes. Yo no creo que haya algunos alumnos que saben más de matemáticas porque es de matemáticas va a ser ingeniería civil, pues, o ingeniería, pues no, eso no puede ser. ¿Verdad? ¿Está claro mi mensaje, jóvenes, o no? Bueno, bueno, entonces ánimo pues, chicos, todo se puede alcanzar. Bueno, vamos a seguir con la unidad 1, parte 4. Miren, ya les puse el lugar para que subieran su línea del tiempo. ¿Ya lo vieron? A ver, ¿quién vio? Bueno, ya vieron también cómo es la rúbrica, ¿va? ¿Qué es lo que se les va a evaluar? Porque en la rúbrica tienen que ver, por ejemplo, tienen que poner 10 fechas, tienen que poner 10 movimientos en lo que es la línea de tiempo. Entonces, eso es lo que les voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, si ustedes solo pusieron 5 fechas, entonces ahí, en lugar de sacar 20 puntos, se cuesta eso, sacan 10. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces pilas, pues, que eso creo que es para el jueves entrante, ¿no? Sí. Ahí tiene fecha. Y como les dije ya en las guías, si ustedes lo entregan, creo que lo tengo a las 20 horas, si ustedes lo entregan antes de las 20:01, está entregado correcto. Si ya se pasa a 20:02, perdón, si pasa a 20:01, ya se les baja 25 puntos por atraso de día. Todo el día va a costar 75, al segundo día ya va a costar 50, y al tercer día cuesta 25 y al cuarto día no cuesta nada. ¿Está claro? Bueno, a mí me gustan las cosas claras, jóvenes, o sea, no me gusta estar ahí con cuentos, ¿verdad?
y por lo menos se les da oportunidad a los que le entregan tarde de tener algo en lugar de tener cero, ¿eh? Bueno, vamos con los objetivos. A ver, léame por favor Andrés Arias. Bueno, a ver Blanca Lidia, por favor, se fue al baño Andrés. Que los estudiantes que conozcan el aspecto más importante que se presenta en los compuestos orgánicos. Ok, a ver, ya regresó. Blanca Lidia, léame por favor. Bueno, se fue al baño. Byron José, léame por favor. Que los estudiantes que conozcan los efectos polares en los compuestos orgánicos. Ok. A ver, léame por favor Carlos Enrique. Que los estudiantes que conozcan las fuerzas intermoleculares. Ok. A ver, léame Carlos Javier. Que los estudiantes conozcan la solubilidad de los compuestos orgánicos. Ok. A ver, Dania. Que los estudiantes conozcan los puntos de fusión y ebullición de los compuestos orgánicos. Ok. Bueno, entonces, fíjense pues. Vamos a ver entonces cuáles son los efectos que afectan a los compuestos orgánicos. ¿Ok? Vamos a ver primero los efectos polares. Entonces, cuando yo digo efecto polar, yo ya sé que mi enlace es un covalente polar. Bueno, entonces, fíjense pues, yo puedo tener un enlace covalente polar o apolar. El enlace carbono-flúor 4 menos 2 sale 1.5, por lo cual quiere decir de que está muy polarizado. Carbono claro 3.5, electronegatividad 2.5, el carbono 1, está polarizado. Carbono hidrógeno 2.5 menos 2.1, 0.4 está poco polarizado. Y el carbono-carbono 2.5 menos 2.5 sale 0, está no polarizado. ¿Ok? Bueno, pero fíjense pues, como estamos platicando de un carbono que forma 4 enlaces, se dan cuenta que acá el carbono forma 4 enlaces sencillos, miren, sigma, sigma, sigma. Entonces vamos a ver después por la hibridación que tiene una forma en el espacio piramidal, así se le llama. Bueno, entonces fíjense pues, acá nosotros tenemos cuántos enlaces. Miren, acá yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma, ¿ok? Bueno, acá el enlace que está polarizado es el enlace carbono-oxígeno. ¿Por qué? Miren pues, la electronegatividad del oxígeno es 3.5 y la del carbono es 2.5, por lo cual la diferencia es 1. Entonces quiere decir de que este enlace es un enlace covalente polar. Ahora, también si nosotros nos ponemos a discutir también el enlace OH, sería también un enlace polar, ¿ok? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esta molécula está polarizada. Entonces, aquí en lo que es el diagrama de electrones se pueden dar cuenta ustedes que el oxígeno tiene los colores más calientes, o sea, rojos anaranjados, porque son los que tienen la carga negativa. Entonces fíjense pues, cuando el enlace está polarizado, habíamos dicho que se pone menos delta al que tiene más electronegatividad y más delta al que tiene menos electronegatividad. O sea que aquí hay una formación de carga. Miren, este sería un vector, ¿verdad? Que lo vieron ustedes en física. Y lleva, se dan cuenta, tiene magnitud y tiene dirección. Esas son las dos características de un vector. Bueno, ahora miremos esta molécula que es el metil litio. Se dan cuenta que tiene 1, 2, 3, 4 enlaces sigma. Y luego tenemos que los enlaces hidrógeno-carbono serían apolares, serían covalentes apolares. Pero ahora podemos ver que este enlace está polarizado. La electronegatividad del carbono es 2.5 y la electronegatividad del litio es 1. Al restarla me queda 1.5. Entonces quiere decir que ahora el carbono está cargado parcialmente negativo y el litio está cargado parcialmente positivo. Se dan cuenta que el vector
ahora me está poniendo hacia el lado negativo. Ojo con eso, la dirección del vector es hacia abajo. Se dan cuenta que aquí era hacia arriba porque estaba hacia el oxígeno. En este caso, el más electronegativo es el carbono. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál de estos dos está más polarizado? ¿El del metanol o el del metilitio? ¿Cuál estará más polarizado? Metilitio, porque la diferencia es mayor. ¿Está lógico eso, todos jóvenes? ¿Está lógico? Sí. Ok, o sea, el metilitio, como tiene una diferencia mayor, quiere decir de que este enlace está más polarizado. Entonces, ¿qué significaría? Este vector es más grande que este vector y la dirección son contrarias. Bueno, entonces vamos a ver acá los momentos dipolares. Miren, los momentos dipolares me va a decir qué tan polarizada está la molécula, ¿ok? Entonces, el momento dipolar se representa como una mu. Esa es una letra griega. Así se representa el momento dipolar. Y las dimensionales del momento dipolar es una D. ¿Qué significa Debye? Debye fue el que desarrolló esta polarización, que se pone Debye. Y por eso las unidades es en Debye. D. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tenemos que entender fácilmente es, a mayor momento dipolar, mayor polarización. ¿Está claro? O más polar es el compuesto. Entonces, comprendiendo eso, a ver, Denis, ¿cuál sería de todos los que están en la tabla el más polar de todos esos compuestos? ¿Denis está ahí o no? ¿Cuál? ¿Cuál? El cloruro de sodio, NaCl, porque es el que tiene el más alto. Bueno, a ver, yo me había regresado, jóvenes. A ver, Larisa, ¿cuál sería el que tiene menor polarización? Larisa, ¿está ahí o no? Si no sabe, diga, no sé, pues, y así seguimos. Bueno, a ver, Kimberly, ¿cuál sería el que tiene menor polarización? ¿El benceno? El benceno, el etileno, el metano y el CO2, porque tienen cero. ¿Se dan cuenta? Estos serían enlaces apolares. Estos serían enlaces iónicos, en el caso del cloruro de sodio. Y en los otros que son covalentes serían covalentes iónicos. ¿Está claro ese concepto, jóvenes? ¿Está claro? Eso es importante. Bueno, entonces, como les decía, en lo que pasa con el carbono, que forma 4 enlaces, entonces nosotros tenemos que hacer el análisis, se hace por cada par de electrones. Entonces, se dan cuenta ustedes que aquí para el metano, el mu es igual a 0 porque los enlaces carbono-hidrógeno son apolares. ¿Se acuerdan ustedes que la diferencia es 0.4? O sea que es un covalente apolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el metano no tiene polarización. Bueno, pero ahora, y ahí es donde viene lo importante del concepto de momento dipolar, porque va a ser la suma vectorial de los vectores en cada átomo. Entonces miren, pues acá tenemos el tetracloruro de carbono, que tiene 4 cloros y un carbono. Entonces miren ahora, el enlace carbono-cloro está polarizado, se dan cuenta que tiene un vector. El carbono-cloro está polarizado, carbono-cloro está polarizado, carbono-cloro está polarizado. Bueno, entonces yo diría, bueno, ¿y por qué sale 0? ¿Verdad? ¿Tiene lógica eso? Bueno, ¿y por qué tiene 0? ¿Por qué no tiene un valor? Entonces ahora acá
para sacar el vector resultante debemos de sumar todos los vectores. Bueno, entonces miren pues, la cantidad, o sea, la magnitud de carbono-cloro es igual para los 4 vectores, ¿sí o no? Porque son los mismos átomos. Bueno, ahora podemos ver nosotros que tenemos un vector para arriba y tenemos un vector para abajo. La suma de esos vectores, ¿cuánto me sale? A ver, Lisa Gabriela, ¿cuánto me sale la suma de esos dos vectores? Pero si no sabe, no diga que no sepas. No sé, ingeniero. Bueno, a ver quién sabe de esa suma. ¿Cuánto sale el valor? ¿Suma o diferencia, Lick? Suma. 6.32. Puchica, 6 puntos. ¿Y dónde sacó usted ese dato? Es cero, licenciado. Es cero. ¿Por qué? Dijimos que el vector, los 4 vectores tienen la misma magnitud. Entonces, si ustedes lo ponen cabeza cola, se dan cuenta que este va para arriba y este va para abajo. Entonces, acá el valor sería igual a 0. Y en el otro tienen a la izquierda y a la derecha. ¿Cuánto tendría que salir la sumatoria aquí? A ver, ahora ¿cuánto? 0. 0 también, jóvenes. ¿Por qué? Porque también tiene la misma magnitud y diferente dirección. Entonces, a pesar de que tiene enlaces polarizados, debido a la forma en el espacio del carbono, que lo vamos a ver posteriormente, pues la polaridad me sale igual a 0. ¿Se dan cuenta? O sea que para calcular el momento dipolar también tenemos que ver esta sumatoria de vectores. Bueno, ahora miremos el etano. Mire, pero la lógica también tiene que ver mucho en estas cuestiones para no hacerse bolas. Se dan cuenta que aquí para el etano solo tiene enlaces carbono-hidrógeno. ¿Y los enlaces carbono-hidrógeno cómo son? ¿Son covalentes iónicos o covalentes apolares? Porque sería 2.5 menos 2.1, ¿cuánto sale? Sale 0.4. ¿Qué tipo de enlace covalente es? ¿Apolar o polar? A ver. Apolar. Y si tiene solo enlaces apolares, entonces ¿cómo va a ser la molécula? ¿Polar o apolar? Apolar. Por eso es que el mu acá es igual a 0. O sea, estos 3 compuestos son apolares. Acá tenemos el dióxido de carbono. Entonces fíjense pues, este compuesto es polar. ¿Por qué? Pero aquí hay un clavo porque tiene doble enlace. Pero si solo analizamos el enlace sigma, el oxígeno es más polar que el carbono, ¿verdad? Pero aquí tiene 2 enlaces y la dirección va hacia el oxígeno. Este iría hacia el oxígeno y este iría hacia el oxígeno. Entonces ahora, al hacer la suma vectorial, disculpen, me va a salir 0 también, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué me va a salir 0? Porque la magnitud que tiene el vector van a ser iguales también, ¿no, jóvenes? Porque acá si yo tengo, fíjense pues, tengo esto, aquí haciendo caso omiso al doble enlace. Acá va a tener un vector que va a ir hacia el oxígeno. Acá va a tener un vector que va a ir hacia el oxígeno. Acá tiene más delta, acá tiene menos delta, acá tiene menos delta. Pero se dan cuenta que este vector es la misma cantidad, el que va a la izquierda y el que va a la derecha, ¿es la misma cantidad o no? Sí, porque son los dos mismos carbono-oxígeno. Entonces aquí ¿cuánto me va a salir el momento dipolar? 0. O sea que esa molécula es apolar. Ahora en el benceno, fíjense pues, solo tiene enlaces carbono-carbono que son apolares. Tiene enlaces carbono-hidrógeno que son apolares. Entonces, ¿qué quiere decir que va a ser la molécula? Si todos son enlaces apolares, ¿cómo va a ser la molécula? Apolar. Va a ser apolar, o sea que el mu va a ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, eso es así, solo no se hagan muchas bolas, joven, no se compliquen, que no les voy a preguntar nada complejo. Bueno, ahora miremos con otros átomos. Acá tenemos el agua, miren. El enlace oxígeno-hidrógeno va a estar polarizado porque el oxígeno es muchísimo más electronegativo que el H. Entonces acá estos dos enlaces van a estar polarizados.
Y la dirección del vector va a ir hacia el oxígeno. Se dan cuenta que aquí van hacia el oxígeno. ¿Ya? Entonces, fíjense pues, al sacar el vector este y este, se dan cuenta que aquí no se anulan porque no son lineales. Entonces aquí va a salir un vector resultante, que va a ser la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que poner el vector así, ¿ok? Que sería el que va hacia abajo, y tendrían que poner el vector que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el vector resultante sería la hipotenusa, ¿ya? O sea que acá quiere decir de que hay un mu resultante, y ese mu es igual a 1.85 de Weiss. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El agua es polar o es apolar? A ver, ¿el agua es polar o es apolar? Polar. Es polar porque tiene un valor de 1.85 de Weiss. Ahora miremos el amoníaco. El amoníaco igual. Se dan cuenta que aquí van a haber vectores porque este enlace hidrógeno-nitrógeno va a estar polarizado. Entonces van a haber tres vectores que van hacia el nitrógeno, por lo cual va a salir un vector resultante, y entonces me sale que tiene un mu de 1.47. ¿Ya? O sea que, ¿qué quiere decir? ¿El amoníaco es polar o es apolar? Polar. Es polar porque tiene un valor. Bueno, ahora yo les pregunto, a ver, Magdalena, ¿cuál de los dos será más polar, el agua o el amoníaco? El agua, Inge, ¿Por qué? porque el amoníaco solo tiene 1 punto... Ay, ya que perdí la presentación. Bueno, uno tiene 1.47, el 1.85, el que tenga mayor, dijimos. Entonces, Sí, diga. mayor, entonces es más polar, en cambio el amoníaco apenas llega a ser polar. No, ahí ya me está metiendo usted de su cosecha. Se da cuenta que los dos son polares, pero es más polar el agua porque tiene un valor más alto, ¿ok? Porque tampoco no es tan diferente, si se da cuenta es 0.4 o menos de 0.4 la diferencia, ¿ya? O sea que este también es polar, no es que no sea polar. ¿Está claro, Magdalena? Sí, pero tenía el rango de 2 a 1.5 que sea polar, pero el amoníaco... No, acuérdese que eso no es eso, ahí está mal. Eso está hablando usted cuando está analizando la electronegatividad. Aquí no está analizando la electronegatividad. ¿Aquí qué está analizando? Mu es momento dipolar, que no tiene nada que ver con lo que usted estaba diciendo. No sé si queda claro. Sí. ¿Hay alguna duda, joven? ¿Está claro lo que hablamos con Magdalena? Bueno, entonces, fíjense pues, ahora les pregunto una cosa de fondo. A ver, Noé, ¿por qué será que es más alto el agua que el amoníaco? Porque fíjese, Noé, le voy a contar una cosa. Yo como abogado del diablo le digo, pues chica, pero si el nitrógeno tiene 3 hidrógenos, pues si en cambio el oxígeno tiene 2, ¿por qué no está más polarizado el nitrógeno? A ver, Noé, ¿qué me contesta? Por los pares de electrones que están sueltos, sí. Tiene algo que ver, pero no es lo principal. Tiene algo que ver. A ver qué se le ocurre otra cosa. Sí, porque en lugar de tener uno, tiene 2. Eso tiene razón, mi estimado Noé. A ver, Pablo, ¿qué se le ocurre a usted además de eso? ¿Qué es más importante que lo que dijo Noé? ¿Por la dirección de los vectores? No porque... Bueno, sí y no. Sí, ¿por qué? Les voy a decir por qué sí y no. No es la dirección lo que debería de ser, la cantidad. O sea que fíjese pues, en estos dos el vector ese debe ser más grande que el vector que se forma en el nitrógeno. Pero eso tiene una razón de ser. ¿Por qué será que el vector es más grande? A ver, ahí es donde viene el fundamento. A ver, Paola, ¿por qué será que el vector es más grande? Con el oxígeno. ¿Por su forma? No. Por la electronegatividad. ¿Cuál es más electronegativo, Paola? ¿El nitrógeno o el oxígeno?
El nitrógeno. No, el oxígeno, eso lo tienen que saber de memoria, jóvenes. No el dato, pero sí que el oxígeno es muchísimo más. Entonces quiere decir de que el enlace OH está más polarizado en el oxígeno que en el nitrógeno. ¿Cuánto tiene el oxígeno? 3.5. ¿Cuánto tiene el nitrógeno? 3. Y por eso es de que el nitrógeno es menos polar. ¿Está claro el concepto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bueno, ahí tienen la actividad, jóvenes, para que se diviertan. Vamos a ver ahora las fuerzas intermoleculares. Ahí se acuerdan de firmarle la asistencia, jóvenes, porque a las 17 cierro la asistencia, jóvenes. Le doy media hora más que la otra, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, léame por favor, Raiza. Fuerzas intermoleculares son las fuerzas electrostáticas que interaccionan entre las moléculas, dando sus diferentes capacidades de cohesión, dependiendo de su estado físico. Entonces, fíjense pues, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que unen a las moléculas. Por supuesto, esto depende del estado, ¿verdad? Del estado que sea, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Las fuerzas intermoleculares tienen mayor efecto en el estado líquido, ¿verdad? Entonces, y eso lo que va a causar es de que aumenta sus propiedades físicas. A mayor fuerzas intermoleculares en un compuesto, mayores propiedades físicas. Estamos hablando punto de ebullición, punto de fusión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, a ver por favor Sara Daniela. ¿Sí? Vea pues, si no está en otro mundo usted. ¿Cuáles son las fuerzas que se presentan en compuestos químicos? Ok, me equivoqué, en compuestos, ok. Bueno, entonces fíjense pues, las fuerzas que se presentan en compuestos químicos, la primera es la más fuerte que les pongo ahí. A ver, Sofía Victoria, por favor. Fuerzas iónicas, compuestos inorgánicos, atracciones de cargas, cationes positivos y aniones negativos. Normalmente forman cristales que son difíciles de separar y por ello los puntos de fusión de los compuestos es relativamente alta comparado con los compuestos orgánicos. Bueno, entonces estas fuerzas iónicas solamente se dan en los compuestos inorgánicos. Les soy sincero, también se dan en los orgánicos, pero son muy raras, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas son debido a la atracción de la carga. Entonces, por ejemplo, en el caso del sodio, del cloruro de sodio, ustedes tienen un sodio positivo y un cloro negativo. Entonces, la fuerza de atracción entre la carga positiva y carga negativa es fuerte. Y por eso las propiedades físicas son fuertes. El punto de fusión del cloruro de sodio es alto, arriba de 500 grados centígrados. Pero esas fuerzas no se van a presentar en los compuestos orgánicos, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, a ver, léame por favor, Wendy. Interacciones dipolo-dipolo. Es debido a la polarización de un enlace debido a que es un enlace covalente, está formado con dos átomos de diferencia. Electronegatividad. ¿Qué pasó, Wendy? ¿Se le fue el internet o qué pasó? Wendy. Bueno, a ver, léame, hazme pues, pasó hermano a hermano. Léame otra vez completamente el 2. Las interacciones dipolo-dipolo es debido a la polarización de un enlace debido a que el enlace covalente está conformado por dos átomos de diferente electronegatividad, carbono, oxígeno, carbono, etc. Se crean dipolos en las moléculas que harán que se unan las moléculas de forma alterna, positivo con negativo o negativo con positivo. Entonces, como vimos, ¿va, jóvenes? Cuando vimos, por ejemplo, el enlace carbono-cloro,
sí tiene hidrógenos. Tiene hidrógenos. Bueno, entonces este enlace va a estar polarizado, más delta menos delta, ¿ya? Porque el cloro es más electronegativo. Bueno, entonces eso va a causar una fuerza de atracción, porque ahora se va a unir un menos delta con un carbono más delta, y este va a tener sus hidrógenos. Entonces se dan cuenta que acá se va a formar un enlace por atracción electrostática. Pero estos enlaces, estas atracciones van a ser menores. ¿Por qué? Porque estas son cargas parciales y esta es una carga formal. Entonces por eso las fuerzas son muchísimo más débiles que las de los iónicos. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Bueno, vamos a seguir. A ver, léame por favor Andrea Cruz. Fuerzas de Van der Waals son producidas por la polarización instantánea de las moléculas apolares. Básicamente son superficiales, por lo cual a mayor superficie de contacto, mayor fuerza. Ok, las fuerzas de Van der Waals van a ser polarizaciones que se llaman por inducción. Ustedes a veces, esas polarizaciones por inducción se debe al frotamiento de las moléculas, cuando se frotan. Así cuando ustedes, por ejemplo, a veces pasa que cuando van a su casa y si está el cuarto oscuro y se quitan su suéter, entonces resulta que como el suéter se va a frotar con la camisa, entonces lo que pasa a veces es que pueden ver ustedes como chispas. A eso se llama inducido por fricción. Entonces lo mismo pasa con las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se van a estar tocando, y al estarse tocando van a hacer esa carga inducida, y entonces eso va a provocar de que se unan. Entonces una cosa importante que deben de apuntar es que todos los compuestos orgánicos tienen fuerzas de Van der Waals. Después vamos a aclarar otras cosas. Bueno, a ver, léame por favor Andrés Arias. Fuentes de hidrógeno. Es un tipo especial de fuerzas intermolecular que se da cuando el hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo, como sería el nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces esta polarización de enlace HO átomo o electronegativo causa que se forme una red de enlaces producidos por el hidrógeno, que es bastante fuerte, pues se da en un eje rajado tridimensional a enlaces que se necesita bastante energía para romperse. Entonces, fíjense pues, primera cosa que deben saber: para que se forme el puente de hidrógeno debe estar unido al H, debe estar unido al NH o debe estar unido al FH. Si no está unido a esos tres átomos, no puede ser puente de hidrógeno. Fíjense que cuando iremos adelante, cuando entremos a ver lo que son los carbonilos, algunos caen y dicen: ah, bueno, este enlace es carbono hidrógeno, este puede formar puente de hidrógeno. ¿Y por qué este no puede formar puente de hidrógeno? A ver, según lo que les acabo de decir, ¿por qué este no puede formar puente de hidrógeno? A ver, ¿alguien pues? ¿Agarró el concepto o no? Porque no es ninguno de los tres. Porque no es ninguno de los tres. Fíjense pues, ¿y qué característica tiene esto? Quiere decir de que estos átomos son muy electronegativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a polarizar el enlace. Menos delta más delta, menos delta más delta. Entonces, el carbono, no hay la diferencia, porque aquí este enlace es covalente apolar, porque la diferencia es de 0.4. ¿Se dan cuenta lo importante? Y aquí es donde podemos ver el concepto. Entonces, fíjense pues, lo vamos a ver posteriormente, pero de una vez se los voy a poner. Entonces, por ejemplo, el agua, ponemos el ejemplo del agua. Entonces tiene sus dos pares de electrones. Entonces este va a tener más delta, menos delta, más delta. ¿Ok? Bueno, entonces se da cuenta que está polarizado. Puede formar puente de hidrógeno porque está unido a un H. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el puente de hidrógeno? Y eso es fundamental en la vida en la Tierra. Entonces, fíjense pues, se une a otra molécula de hidrógeno, perdón, de agua,
Y acá tenemos menos delta, más delta, más delta. Bueno, entonces acá se dan cuenta que este es más delta y este es menos delta. Bueno, entonces forma el puente de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Y este puede formar con otra molécula. Digamos, acá de este lado tengo que poner, si se dan cuenta, tiene carga negativa, tengo que poner el hidrógeno, ¿sí o no? El hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Más delta, menos delta, más delta. Entonces aquí forma puente de hidrógeno. Se da cuenta que se va formando un tipo red. Y esto, para romperlo, se necesita mucha energía. Y por eso el agua tiene propiedades físicas más grandes de las que se espera. Y el puente de hidrógeno es la clave de la vida en la Tierra. ¿Qué les parece? Y el nitrógeno también lo podría hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir pues. A ver, léame por favor, Blanca Lidia, ¿ya regresó o no regresó? No ha regresado, se fue a estudiar al baño. A ver, Byron. Las primeras se dan en los compuestos inorgánicos y son bastante fuertes, y por ellos estos compuestos tienen puntos de fusión altos, como el cloruro de sodio. Que vimos que sería unas fuerzas iónicas. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Enrique. Las primeras se dan en los compuestos inorgánicos y son bastante fuertes, y por ellos estos compuestos tienen puntos de fusión altos, como el cloruro de sodio. Pero las que nos importan son las últimas tres. Ok, entonces, disculpe que le corté. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Las fuerzas iónicas no nos van a interesar porque es de compuestos inorgánicos. Las últimas tres sí. Ok. Bueno, entonces ahí se acuerdan de firmar, pues, porque ya voy a cerrar, jóvenes. Les doy toda una oportunidad en este slide para firmar. Bueno, vamos a ver ahora las interacciones dipolo, cómo se dan, ¿verdad? Bueno, ahora léame por favor, Carlos Javier. Estas fuerzas cohesivas se deben a las fracciones que pueden darse entre cargas parciales opuestas de moléculas vecinas. Son fuerzas mucho más débiles que las iónicas que se dan entre los compuestos inorgánicos y están en el orden de 4 a 5 kilocalorías bimol. Entonces, este tipo de interacciones se darán con moléculas polares. O sea que tienen que tener enlaces polares. Entonces, esta fuerza pues no es muy grande, pero sí aumenta las propiedades físicas. O sea, una molécula orgánica que tenga solo fuerzas Van der Waals va a tener menores propiedades que el que tenga Van der Waals y dipolo-dipolo, porque se dan todas al mismo tiempo. Miren, acá está el ejemplo. Miren, las moléculas, como están polarizadas, se van a ordenar en el líquido, principalmente, como les decía, o en el sólido también, pero más en el líquido porque se puede mover. Se dan cuenta que va a quedar carga negativa con carga positiva. Carga positiva, esto va a causar una fuerza de atracción por el dipolo. Y esta fuerza hay que romperla para poder separar el compuesto, ¿va? Porque para cuando ustedes, por ejemplo, si esto fuera líquido y lo quieren huir, tiene que romper esos enlaces dipolo-dipolo. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos ya. Por ejemplo, acá tengo yo el cloruro de metilo. Se dan cuenta que el cloruro de metilo, el enlace carbono-cloro va a estar polarizado. Acá tenemos también el enlace carbono-oxígeno, va a estar polarizado, ¿verdad? En la acetona. O sea que estos dos compuestos están polarizados, ¿ok? Porque tienen más delta menos delta en el carbono y en el heteroátomo. Bueno, entonces ahora, bueno, dicen ustedes, ¿cómo va a ser las propiedades físicas de estos dos compuestos? ¿Qué dicen ustedes? Como los dos tienen fuerzas polares y de Van der Waals, ¿qué dicen ustedes? ¿Son similares o hay diferencia en las propiedades físicas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pues jóvenes, opinen, pues, o sea, aquí no hay respuesta mala.
¿Cuál será? ¿Tendrán iguales o son diferentes? Son diferentes por la electronegatividad de los elementos. Ok, puede ser eso, ¿verdad? ¿Estamos? Va, pero fíjense pues. Acá ustedes no tienen un dato importante. ¿Y cuál es el dato importante? Cuando tiene doble enlace, se polariza el doble enlace. Fíjense pues, jóvenes. Bueno, entonces fíjense pues. Ahora vamos a ver lo que pasa con la acetona. Miren, lo que pasa con la acetona, como tiene un doble enlace, ¿se acuerdan? Vamos a ver después que el doble enlace es más débil, ya lo vimos, se rompe. Entonces de estos dos, ¿cuál estará más polarizado? ¿El que es simple enlace o el doble enlace? Porque en realidad, miren, aquí está malo. En realidad aquí tendría una carga negativa y una carga positiva. Formal. Disculpen que ahí se los puse así, pero estoy mal ahí. Oxígeno con sus dos cargas, CH3. Entonces, esto se llama resonancia. ¿Ok? Y entonces lo que pasa es de que el oxígeno se queda con los electrones pi con una carga negativa y el carbono se queda con una carga positiva. A este proceso se le llama resonancia. Bueno, entonces ahora, ¿cuál será más fuerte? ¿El que tiene una carga parcial o el que tiene una carga formal? A ver. Formal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que la acetona tiene propiedades físicas más altas que el cloruro de metileno. O de metilo, perdón. Y vamos a ver, ya si ustedes revisan en internet, el cloruro de metilo es gas y la acetona es líquida, la que se echan las chicas para quitarse el esmalte. ¿Se dan cuenta que hay diferencia o no? Ya solo con cambiar el estado físico quiere decir de que hay una diferencia significativa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las interacciones de Van der Waals, ya más de cerca. A ver, léame por favor, Diana María. Es una interacción debido a dipolos instantáneos e inducidos entre las moléculas adyacentes, por lo cual es muy importante la superficie de contacto que tengan dichas moléculas, pues a mayor contacto, mayor es la fuerza. Aunque estas fuerzas son bastante pequeñas, sí pueden producir diferencias en sus propiedades físicas. Además, este tipo de fuerza se manifiesta en compuestos apolares. Bueno, entonces se dan cuenta, miren otra cosa. Esta interacción todos los compuestos orgánicos la tienen. Bueno, fíjense pues, lo que pasa ahí es de que, miren acá, cuando están las moléculas así y se están moviendo, entonces fíjense pues, ahí estoy causando un dipolo inducido. Si ustedes, por ejemplo, van como tienen ahorita la mano, o sea que ahí están generando corriente eléctrica, y ahí en ciertas ocasiones podría formarse un arco eléctrico, ¿verdad? Y eso podría producir un incendio. Si por ejemplo estamos trabajando en condiciones inflamables, si nosotros empezamos a hacer así, en eso podríamos generar un incendio. ¿Qué les parece? Entonces, ese movimiento que tienen las moléculas van a generar esa fuerza de Van der Waals. Bueno, y la fuerza de Van der Waals va a depender del tamaño. O sea, no es lo mismo que sea una molécula chiquita, como esta, a que sea una molécula lineal grandota. Entonces, esta chiquita va a generar ese dipolo en menor área, por lo cual va a ser más débil. En cambio, esta molécula más grande va a generar más fuerza. A pesar de que es bastante débil, pero sí cambia las propiedades físicas de los compuestos orgánicos. Porque uno a veces dice, eso no hacen nada. Pero vamos a ver un ejemplo ahorita. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Rodríguez. Bueno, él se fue a dormir desde el principio. A ver, Dulce, léame. ¿Cuál de estas fuerzas son de importancia para los hidrocarburos que son compuestos apolares? Siga, pues sí, así. No entiendo, se explica cómo se pueden representar estas fuerzas como fuerzas que persiguen la molécula y las mismas.
Entonces, se dan cuenta que estos se dan principalmente en hidrocarburos. ¿Y qué significa hidrocarburo? A ver, ¿quién sabe qué significa hidrocarburo, jóvenes? ¿Alguien sabe? Ya han recibido el curso, jóvenes. A ver, los que ya han recibido, ¿qué significa hidrocarburo? ¿Ah? Uno a la vez, jóvenes. Enlaces de hidrógenos con carbonos. Sí y no. A ver, ¿quién otro tiene otra idea más clara? Hablaron 2 o 3, ¿no? A ver, el otro que habló. No, era lo mismo. Bueno, entonces, son compuestos que solo tienen enlace carbono-hidrógeno. ¿Ya? Por eso que se llama hidrocarburo. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono. O sea que en su estructura no tiene ningún heteroátomo. Eso es lo que significa. Y lo vamos a ver posteriormente. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, los compuestos hidrocarburos van a ser apolares porque no tienen moléculas, no tienen átomos que puedan polarizar el enlace. Entonces, miren pues, en este caso estamos viendo que estos 4 elementos tienen la misma fórmula molecular. Vamos a ver posteriormente que a estos 4 compuestos se les llama isómeros porque tienen la misma fórmula molecular y diferente estructura. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Entonces, pero lo importante, si ustedes se ponen a contar lo que son átomos y los átomos de carbono y de hidrógeno, van a ver que estas 4 tienen la misma fórmula molecular. Fíjense pues, el 1 se llama N-heptano. N viene de la palabra normal, o sea, normalmente los compuestos orgánicos lineales son los que son más comunes. De ahí tenemos el isoheptano. Se dan cuenta que aquí ya tiene una rama, ya no es lineal. El neoptano, se dan cuenta que aquí tiene una rama más grande, porque en lugar de tener 1 tiene 2, tiene 3. Y tengo este compuesto que es el 2,2,3-trimetilbutano, que eso lo vamos a ver después. Se dan cuenta de que tiene mayor esfericidad. Bueno, ahí se los puse, se dan cuenta que esta es una línea recta, esta es un poquito elíptica. Aquí ya es un poquito más redonda que elíptica y aquí es redonda. Entonces, como dijimos de que las fuerzas de Van der Waals dependen de la superficie de contacto, ¿cuál de estos 3 compuestos tiene más superficie de contacto? ¿Cómo es? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? A ver, Stephanie, ¿cuál de esos 4 tiene mayor superficie de contacto? ¿El 4? El 4. Se da cuenta de que usted me está diciendo el más esférico. Cuando usted tiene 2 moléculas esféricas, ¿cuál es el punto de contacto? Es un punto tangencial. Eso será mucha área con respecto al primero. Mire, el primero, ¿cuánto tiene de área de contacto? ¿Tiene más o tiene menos, Stephanie? Tiene más. Bueno, entonces, ¿cuál será el que tiene mayores propiedades físicas? ¿El que tiene el 1 o el 4? Como dijo. El 1. El 1, ¿se dan cuenta? El 1 tiene mayor superficie de contacto, por lo cual tiene mayores fuerzas de Van der Waals, por lo cual va a tener mayores propiedades físicas. Y así pasa. Bueno, entonces, después Jorge Andrés. Después de el N-heptano, ¿quién seguiría en superficie de contacto? Jorge Andrés. El 4. No, el 4, como le dije, es tangencial. Aquí es un punto. Tiene que ser el 2 porque el 2 es más alargado, por lo cual acá va a haber mayor superficie de contacto. Miren, aquí se los voy a poner. Aquí es donde se van a formar las cargas, miren, todo esto. Acá tienen un poquito menos. Bueno, a ver, Josué Isaac, ¿quién seguiría después, el 3 o el 4? El 3. De ahí seguiría el 3, que tiene menos, y el 4, que tiene solo 2 puntos. ¿Está claro o no, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, por eso, los compuestos que son lineales van a tener mayores fuerzas de Van der Waals
que los que tienen, solo voy a cerrar el formulario. Bueno, entonces que los que son más esféricos. Entonces, a mayor superficie de contacto, mayores propiedades físicas, porque tiene mayores fuerzas de Van der Waals. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly. ¿Cuál isómero tendrá mayor fuerza de Van der Waals? Ok, ya dijimos cuál es el que tiene mayor fuerza de Van der Waals, Kimberly. 1, 2, 3 o 4. El 1. El 1. ¿Y cuál es el que tiene menos? El 4. Ok, entonces el ordenamiento creciente sería del que tiene menos, sería 4, de ahí sería 3, de ahí sería 2 y el que tiene más sería 1. ¿Se dan cuenta que creciente qué significa? Del más pequeño al más grande. ¿Está claro? Eso también tiene que tenerlo claro, que se les pregunta mucho. Orden creciente. Y si fuera orden decreciente, Larisa, ¿cómo debería ser el orden? Si yo pido orden decreciente, ¿cómo debería ser? Larisa. Bueno, Larisa tampoco. A ver, Lisa, Gabriela, por favor, ¿cómo sería el orden si fuera decreciente? Sería 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces sería 1 que va a ser mayor que 2, mayor que 3 y mayor que 1. Sería al contrario, ese sería orden decreciente, o sea, del más grande al más pequeño. ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces son conceptos que yo se los repaso porque yo los voy a preguntar, jóvenes. A mí no me gusta trabajar de una forma malévola en que ustedes pierdan. A mí me gustaría que todos ustedes ganaran, ¿verdad? Pero ustedes tienen que demostrar, ¿verdad, jóvenes? Ahí sí que no hay. Y otra. A ver, Magdalena. Interacciones de fuentes de hidrógeno son producidos por atracciones electrostáticas de un enlace muy polarizado que involucra al átomo de hidrógeno, como podría ser lo que forma el hidrógeno con átomos de electronegativos como serían oxígeno, OH 3.44 menos 2.1 nos da 1.34, nitrógeno NH 3.04 menos 2.1 igual 0.94, o el flúor menos hidrógeno 3.98 menos 2.1 igual 1.88. Entonces podemos deducir que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva y el otro átomo carga parcial negativa. Ok, gracias. A ver, Noé, de esos 13 enlaces puente de hidrógeno, ¿cuál sería el más fuerte? El más fuerte sería el de hidrógeno con flúor. Ok, ¿y por qué dice usted eso? Por que hay mayor diferencia. Ok, entonces, ok, es el que tiene mayor diferencia. ¿De ahí quién seguiría? El oxígeno con hidrógeno con 1.34. ¿Y de ahí? Hidrógeno con hidrógeno. Entonces se dan cuenta que aquí podemos justificar lo que habíamos hablado del agua y del amoníaco. O sea que hay bastante diferencia en la polarización del oxígeno y el nitrógeno. Y por eso está más polarizado el agua que el amoníaco. Bueno, a ver, léame Pablo José, por favor. Los enlaces de hidrógeno que más les interesan se presentarán en compuestos orgánicos, con oxígeno y nitrógeno que tengan hidrógeno. Ok, entonces, estos fuentes de hidrógeno nos aumentan en una gran proporción las propiedades físicas. Fíjense, jóvenes. Y por eso es importante que nosotros sepamos detectar cuando hay fuentes de hidrógeno. Esto es, por ejemplo, yo les digo, en el caso del alcohol, los alcoholes tienen fuente de hidrógeno y entonces van a tener propiedades físicas altas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver después que los alcoholes, este sería el más simple, van a tener el OH. Este sería el metanol, el etanol y el propanol. Si nosotros comparamos con el metano, lo comparamos con el etano y lo comparamos
comparamos con el propano, se dan cuenta que aquí no tiene fuente de hidrógeno. El metano es gaseoso, el etano es gaseoso, el propano es gaseoso, y estos tres son líquidos. Este más o menos tiene déjenme ver, como 50 y algo, en 50, este tiene 70, y este debe estar arriba de 100. Este sería 50, 70 y 100 grados porque estos son líquidos. ¿Se dan cuenta que qué quiere decir? Entonces los puentes de hidrógeno son muy importantes. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Paola Ramírez. Grupos funcionales tan importantes como alcoholes, aminas primarias, aminas secundarias y ácidos carboxílicos. Entonces, fíjense pues, vamos a aprender posteriormente lo que son los grupos funcionales. Ahorita no se hagan bolas, pero eso se lo van a tener que aprender. Entonces, yo debo saber cuál es la estructura de cada uno de estos compuestos. Entonces, es lo primero. Ahorita no lo van a saber, pues chicos, si no lo hemos visto, pero solo se los voy a mostrar. A ver, miren jóvenes, ahí se acuerdan de decirle a sus compañeros que ahora, según la Secretaría de la Facultad, sí va a contar la asistencia. Hay varios de ustedes que se apuntaron en el documento de identificación, pero han venido una vez. Entonces, ahí se acuerdan de que mejor si no van a venir al curso, si no pueden venir, pues mejor no se lo asignen, porque si no, ahí se acuerdan de que hay cantidad de repeticiones, ¿no? Entonces, por favor, tienen en cuenta eso. Ahí le dicen a sus compañeros que ellos solo vienen a los parciales, si no, ahora no se va a poder hacer eso. Bueno, a ver, léame por favor, ¿dónde quedé? A ver, Sofía Victoria. ¿Cómo se forman las redes en los compuestos que forman puentes de hidrógeno? Bueno, entonces eso se los mostré aquí. Miren, por ejemplo, en el caso del ácido fluorhídrico, que sería el único en el caso del fluorhídrico, se va formando un tipo de red lineal. En el oxígeno, miren qué red la que se forma, y por eso tiene propiedades muchísimo más altas que su peso molecular. Entonces se dan cuenta que aquí se forma un puente. Los que son lineales son puentes de hidrógeno. Ahí pueden ver ustedes que están bien amarrados las moléculas de agua, miren. Y por eso es difícil de separarlos, y por eso tiene propiedades muchísimo más altas. Bueno, entonces el nitrógeno igual. Miren, acá puede formar, estos punteados son puentes de hidrógeno. Pero el amoníaco vimos que tiene menores puntos de ebullición que el nitrógeno, debido a que el enlace OH está más polarizado que el enlace NH. Y de esas redes es de que las propiedades físicas de los compuestos que tengan puente de hidrógeno son muchísimo más altos. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos solo para que tengan ustedes idea, ¿verdad? Algunos compuestos orgánicos que forman puente de hidrógeno. Aquí tenemos la amina, miren que es la metilamina. Y acá tenemos la dimetilamina, que también tiene un H, el nitrógeno, ¿ok? Entonces, ¿estos dos forman puente de hidrógeno o no forman puente de hidrógeno? A ver, Wendy. ¿Pueden formar puente de hidrógeno esos o no? Wendy. Bueno, sí, porque tiene el enlace nitrógeno-hidrógeno. En este caso tiene 2 y en este caso tiene 1. A ver, Wendy, ¿cuál de los dos formaría puentes de hidrógeno, más puentes de hidrógeno? ¿El que tiene 2 o el que tiene 1? Wendy. El que tiene 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta metilamina va a tener un poquito más altas las propiedades físicas que la dimetilamina. Van cachando los conceptos. Bueno, ahora, ¿el alcohol forma puente de hidrógeno? ¿Abner o no?
No, a ver, Andrea, ¿forma puente de hidrógeno o no? Sí. Sí, porque tiene el enlace OH, miren, acá tiene OH, forma puente de hidrógeno, NH, forma puente de hidrógeno. Bueno, ahora, ¿cuál será más fuerte? ¿O cuál tendrá propiedades físicas más fuertes? Siempre, Andrea, ¿el alcohol o las aminas? La amina. ¿Cuál es el que forma el enlace más fuerte, la amina o el OH? Acabamos de decir. El OH porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Entonces, ¿cuál es el que debe tener propiedades más físicas, Andrés? El alcohol. El alcohol, a eso es lo que tenemos que ir viendo básicamente. Ahora, a ver, Andrea Nicole, ¿el ácido acético forma puente de hidrógeno? Acá tiene para fuente de hidrógeno. Bueno, si ahora comparo el ácido acético y el alcohol etílico, ¿cuál tendrá mayores propiedades físicas? ¿El ácido acético o el alcohol? El ácido acético. El ácido acético, ¿por qué dice usted eso, mi estimada? ¿En cuál se basa su razonamiento? Porque no solo es de adivinar. A ver, André. Tal vez por el doble enlace. Este doble enlace carbonilo ya sabemos que también va a estar polarizado, ¿sí o no? Porque es carbono-oxígeno. Pero el etanol en este caso solo tiene OH. Ahí se compararía. Pero este tiene un carbonilo que puede estar polarizado también, entonces quiere decir de que esto tiene dipolo-dipolo. Entonces este tiene, fíjense pues, todos tienen Van der Waals. Ahora, todos tienen puente de hidrógeno, ¿sí o no? Pero los puentes de hidrógeno son diferentes. Los compuestos con nitrógeno, puente de hidrógeno-nitrógeno, son más débiles que los compuestos con puente de hidrógeno OH. Entonces quiere decir de que van a ser más bajos. Luego, entre estos dos forman puente de hidrógeno OH, pero tiene este doble enlace que se va a polarizar. ¿Está claro, jóvenes? Debemos analizar la estructura. Entonces yo debo saber la estructura del ácido acético. Eso lo van a tener que aprender, eso que ya lo vamos a ver. Bueno, a ver, léame Andrés Arias. Habrá diferencia en sus propiedades físicas, a pesar de todo forman puente de hidrógeno. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Según lo que acabamos de explicar, ¿van a ser iguales o van a ser diferentes las propiedades físicas? Andrés. Sí. ¿Sí qué? ¿Iguales o diferentes? Andrés. Usted está como las chavas cuando uno les pide que sea su novia, le dice uno sí pero no, ¿eh? A ver, Andrés, ¿qué? ¿Sí tienen iguales o sí tienen diferentes? ¿Iguales o diferentes? Iguales. No, ¿verdad? Por eso es que si usted me dice sí, no entiendo por qué. A ver, Manuel Blancadía, creo que tú ya estás durmiendo. A ver, Byron, ¿por qué son diferentes? No sé. Bueno, los puentes de hidrógeno, dijimos que el puente de hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, es más débil que el puente de hidrógeno OH. O sea que quiere decir de que estos dos son diferentes a estos de OH, van a ser más bajos. De ahí podemos ver que en la metilamina tenemos dos hidrógenos y en el dimetil solo uno. Quiere decir que el que forma más puente de hidrógeno va a ser más fuerte. Ahora, entre el alcohol va a ser más, tiene propiedades físicas más altas que la dimetilamina y la metilamina. Ahora, entre el ácido acético y el etanol que tienen OH, pues lo que diferencia y hace más fuerte al ácido acético que tiene este que forma, que se polariza. Miren, acá tenemos los puentes de hidrógeno del nitrógeno, de la metilamina, miren. Acá tenemos los puentes de hidrógeno de la dimetilamina. Se dan cuenta que la metilamina puede formar más puentes de hidrógeno que la
dimetilamina, por lo cual quiere decir de que la dimetilamina va a hacer las propiedades físicas un poquito más bajas que la metilamina. Bueno, aquí tenemos los puentes de hidrógeno del alcohol. Entonces, ya vimos que los puentes de hidrógeno del alcohol son más fuertes porque está más polarizado debido al oxígeno. Entonces quiere decir de que el alcohol va a tener propiedades físicas más altas, un poquito más altas que la dimetilamina y que la metilamina. Y ahora miren el ácido acético. El ácido acético puede formar puentes de hidrógeno con el hidrógeno, pero el carbonilo también puede formar puentes de hidrógeno porque se va a polarizar el carbonilo. Entonces acá este es el que tiene más puentes de hidrógeno, por lo cual es el que tiene propiedades físicas más altas. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Enrique. Y debido a que tenemos que tomar en cuenta que tipos de puentes de hidrógeno forman el puente de hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno serán iguales. A ver, ¿son iguales o son diferentes? ¿Son diferentes? Son diferentes porque el oxígeno y el nitrógeno tienen diferente electronegatividad. El de oxígeno va a ser más fuerte que el del nitrógeno. Bueno, o sea que sí van a ser diferentes. No, es que Andrés dijo sí, pero no me explicó qué va. Bueno, a ver, entonces, ahora léame por favor, Carlos Javier. Con esto distinguimos entre aminas y el etanol y ácido. En las aminas podrán formar la misma cantidad de puentes de hidrógeno. Entonces, comparando las dos aminas, vimos que la metilamina y la dimetilamina formaban diferentes, porque la metilamina tenía dos, en cambio la dimetilamina solo tiene un hidrógeno. Bueno, a ver, léame por favor, Dania. Ya se fue a dormir. A ver, Denis. ¿Entre el alcohol y el ácido hay alguna diferencia estructural? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Qué diferencia tiene el ácido respecto al alcohol? Los dos forman puente de hidrógeno, entonces ¿cuál es la diferencia? El doble enlace. Ok, el doble enlace carbono-oxígeno. Acuérdense que es doble enlace carbono-oxígeno, porque si fuera doble enlace carbono-carbono sería otra cosa. El doble enlace carbono-carbono no está tan polarizado como el carbono-oxígeno. Bueno, entonces ahí les dejo la actividad, miren, para que ustedes determinen cuál es el que tiene mayores fuerzas intermoleculares. Y lo que implicaría, ¿se acuerdan ustedes? A mayores fuerzas intermoleculares, mayores propiedades físicas. Entonces miren, pues solo se les voy a decir un chivo. Donde no hayan heteroátomos, por ejemplo aquí, vamos a ver, voy a poner aquí. Aquí hay heteroátomo, aquí hay heteroátomo, aquí hay heteroátomo, aquí hay heteroátomo y aquí hay heteroátomo. Los que tienen heteroátomos pues van a generar enlaces iónicos polares, o sea que ya eso, solo con eso van a ser más altas. En cambio, de las que solo tengan carbono e hidrógeno, se dan cuenta que solo van a haber dobles enlaces o triples enlaces y los que no tengan nada. Entonces, los que no tienen dobles enlaces ni triples enlaces van a ser los que son más apolares, ¿ya? Bueno, vamos a ver conclusiones de las fuerzas intermoleculares. Bueno, a ver, léame, Dania María. 1. La fuerza intermolecular que más influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico es la formación de puentes de hidrógeno. Ok, ojo. O sea, un compuesto que tenga puente de hidrógeno tiene propiedades físicas muy altas. Bueno, a ver, léame por favor Diego Rodríguez. No sé si me estaba leyendo, se fue, solo está ahí. Ah, bueno, a ver Dulce, si Diego no está leyendo. ¿Se acuerdan que esto queda grabado a quienes participan o no? A ver Dulce. La fuerza intermolecular que menos influye en las propiedades físicas del compuesto orgánico son las de Van der Waals. Ok, entonces las fuerzas de Van der Waals son las que menos influyen porque son solamente de contacto. Ahí se acuerdan de que todos los compuestos orgánicos tienen Van der Waals. O sea que podemos nosotros tener en una molécula, podemos tener las tres fuerzas. Pero si el compuesto tiene puente de hidrógeno, sus propiedades físicas se van hasta arriba. Bueno, a ver Estefanía, léame por favor. Las fuerzas intermoleculares se pueden presentar varias al mismo tiempo dependiendo de qué compuesto orgánico tengamos.
¿Ok? A ver, léame por favor, Jorge Andrés. Todas las fuerzas intermoleculares se deben a interacciones electrostáticas que se producen en las moléculas. Entonces, electrostática significa cargas. Pueden ser cargas formales o cargas parciales. ¿Ok? O sea que las fuerzas se dan por atracción entre cargas, ya sea formales o ya sea parciales. ¿Se acuerdan que entre cargas formales es más fuerte que entre cargas parciales? Bueno, vamos a ver la solubilidad. Esto lo vemos en Química General 2, ¿verdad? Que ahorita estoy dando también ese curso. Bueno, entonces miren pues, tenemos el soluto, tenemos el disolvente. El soluto tiene sus fuerzas intermoleculares específicas y el disolvente también. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando el soluto es soluble en el disolvente? Entonces miren acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a romper las fuerzas intermoleculares del soluto, se van a romper las fuerzas intermoleculares del disolvente y van a permitir de que el soluto quede soluble. Bueno, entonces ahora podemos ver que el soluto está rodeado por moléculas de disolvente. A eso se le denomina solvatado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando pasa este proceso, quiere decir de que este soluto fue soluble en el disolvente. Entonces, se va a formar una solución homogénea. ¿Ya? ¿Y qué significa? Una solución transparente, sin precipitar. Porque cuando se forma una solución heterogénea, significa que se va a formar un estado sólido y un estado líquido, o sea que no fue soluble. Bueno, sigamos pues. A ver, léame por favor, José Isaac. 1. Deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen las partículas del soluto entre sí. ¿Ok? Acá. A ver, léame por favor, Kimberly. Deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen a las partículas del disolvente. Ok, también debe separarse tanto el soluto como el disolvente, porque si no, no se pueden juntar. A ver, léame por favor, Larisa, no sé si no tiene micrófono o qué pasa, pues, porque acuérdense que todos deben participar. Si no, Lisa, bueno, a ver, Larisa. Deben formarse fuerzas intermoleculares que unan a las partículas de soluto S con las de solvente S, solvatación de A por B. Ok, aquí no es solvente, no, que sería de disolvente, ¿verdad, jóvenes? Miren, jóvenes, por favor, tenemos que estar nosotros en disposición de participar en la clase. Si no lo hacemos nosotros, nunca vamos a aprender a poder nosotros a dar nuestra opinión, ¿verdad? Porque no importa que ustedes no sepan la respuesta o no entiendan, entonces solo digo, mire, Lee, fíjese que no entiendo, no sé, y yo no les voy a decir nada, pues ustedes, ahí sí que aquí estamos aprendiendo, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a ver la tabla de solubilidad. Miren, pues tenemos la sustancia acá, muy polar, poco polar y apolar. Acá tenemos el disolvente, muy polar, poco polar y apolar. Bueno, entonces fíjense, pues para empezar les voy a decir, la regla de oro de la solubilidad es igual disuelve a igual. Bueno, entonces yo tengo un soluto muy polar. ¿Cómo va a pasar con muy polar? ¿Va a ser buena la solución o no? A ver, Magdalena. Muy polar con muy polar, soluto y disolvente. ¿Se va a disolver o no? Buena, sí. Va a ser buena porque son iguales. Bueno, sigamos, Magdalena. Muy polar con poco polar, ¿cómo va a ser la disolución? Regular. O sea que se va a disolver una parte, pero la otra parte no. Y con un apolar, ¿qué va a pasar? Ninguna. O sea que va a quedar, o si es líquido quedan dos fases, y si es sólido, Como el agua o el aceite. sí, el agua, el aceite, y si es sólido, pues va a quedar un precipitado en el fondo. ¿Estamos? Bueno, a ver, Noé. Ahora, en la sustancia es poco polar. ¿Qué pasa cuando es muy polar? Regular, no va a disolverse bien. No se va a disolver bien. O sea, algo sí y algo no. Y ahora, cuando tengo un disolvente poco polar, ¿qué va a pasar? Se va a disolver bien. Porque igual disuelve igual. Y ahora, si el disolvente es apolar, Igual que la muy polar,
más o menos. O sea, se va a regular. O sea, se disuelve una parte pero otra no. Bueno, a ver, Pablo José, cuando yo tengo una sustancia apolar, ¿qué pasa cuando yo tengo un disolvente muy polar? ¿Se disuelve o no se disuelve? No se disuelve, ¿ok? Bueno, y ahí yo tengo un disolvente poco polar, ¿qué pasa? ¿Se disuelve o no se disuelve? Pues más o menos. Se disuelve regular, o sea, una parte sí y otra no. Y ahora, si tengo un disolvente apolar, ¿qué pasa con el soluto? Sí se disuelve. Sí se disuelve completamente, ¿ok? O sea, igual disuelve a igual, ¿ok? Eso es para escoger uno en disolvente. Vamos a ver los puntos de fusión. Bueno, los puntos de fusión, se dan cuenta ustedes que es el cambio de sólido a líquido. Cuando nosotros vamos de sólido a líquido se llama fusión, y cuando nosotros venimos de líquido a sólido se llama congelación. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, ¿qué características tiene el sólido? El sólido es incompresible, o sea que no lo podemos comprimir. Y la otra cosa es de que cuando nosotros lo echamos en cualquier superficie, retiene su forma, o sea, no se mueve, pues, ustedes lo echan ahí, un poco de sal y ahí se queda como polvo de sal. En cambio, el líquido también es considerado incompresible a presiones normales. Por supuesto, a lo que es toda la hidráulica se basa en la compresión del líquido, pero están usando ustedes presiones muy altas. Esto de incompresible es a presiones bajas o presiones normales de una atmósfera. A una presión de una atmósfera el líquido prácticamente no se comprime. Bueno, la otra cosa importante del líquido es de que no puede retener su forma, y ustedes cuando lo echan en una superficie, pues, o en algún recipiente, agarra la forma del recipiente, ¿ok? Bueno, entonces ahora aquí vamos a ver una cosa. Aquí tenemos dos sólidos. Tenemos un sólido como este, que está desordenado, y acá tenemos un sólido que está ordenado. ¿Cuál de los dos será más fácil de destruir o de separar? ¿El que está apilado o el que tiene los ladrillos ordenados? ¿Cuál será el más fácil? ¿El que está apilado? No, el que está el que está apilado, perdón. El que está apilado es el que más fácilmente podemos nosotros separar, y el que está ordenado lo podemos separar más difícil. Bueno, ¿y cuál es la metáfora acá? Fíjense pues. Podemos tener dos sólidos. Podemos tener un sólido, un mismo compuesto, dos formas. Puede ser un polvo o puede ser un cristal. Se da cuenta que el polvo sería desordenado y el cristal sería ordenado. Entonces resulta que nosotros podemos disolver más fácil el polvo que el cristal. A eso hace referencia. No sé si queda claro, jóvenes. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver la tabla de puntos de fusión de hidrocarburos. Miren, aquí yo no quiero que se aprendan de memoria los puntos de fusión. Yo lo que quiero es que entiendan la lógica. Bueno, entonces miren pues. ¿Se acuerdan que estamos hablando de hidrocarburos? O sea que solo tienen carbono e hidrógeno. Ustedes, al ver esta tabla con los datos, ¿qué dicen ustedes? ¿Los hidrocarburos tienen altos puntos de fusión o bajos? A ver, Sara, ¿qué dice usted? Solo viendo así a ojo de águila, ¿cómo están los puntos de fusión de los hidrocarburos? ¿Están altas o están bajas? Yo diría que bajas. ¿Están bajas? ¿Por qué? Porque tienen signos negativos, ¿sí o no? Solo el ciclohexano tiene positivo, miren, y el benceno. De ahí todas están negativos, están en el paraxileno. Entonces, ¿qué quiere decir? Debido a que lo que son los hidrocarburos solo tienen fuerzas de Van der Waals. ¿Y las fuerzas de Van der Waals son fuertes o son débiles, Sofía? Sofía Victoria, ¿son débiles o son fuertes? ¿Son fuertes? No, son débiles. Las fuerzas que son grandes son las de puente de hidrógeno, ahí dipolo. Las fuerzas de Van der Waals son muy débiles.
Entonces, eso justifica por qué las propiedades físicas son bastante bajas. Como tienen poca fuerza que las una, entonces tienen propiedades físicas bajas. ¿Está claro eso, Sofía, o no? Sí. Entonces, lo que tiene usted que saber es saber cuál es la más fuerte de las fuerzas intermoleculares, fuente de hidrógeno, de ahí dipolo, y de ahí Van der Waals. Entonces, estos compuestos solo tienen Van der Waals, entonces sus propiedades físicas van a ser bajas. Bueno, a ver, léame por favor, Wendy. La función es más importante la simetría que las fuerzas intermoleculares debido a que las moléculas están muy cerca. Bueno, entonces fíjense pues, las propiedades físicas, les voy a contar aquí que las propiedades físicas dependen de tres factores. 1, peso molecular. 2, simetría. O sea, simetría de la molécula. Y 3, fuerzas intermoleculares. Entonces, lo que yo quiero que logren entender es de que el peso molecular, pues, depende del peso o de la fórmula. Pero en el punto de fusión me quedarían estos dos factores. Para el punto de fusión, lo más importante es la simetría. ¿Por qué? Porque las moléculas sólidas van a estar más juntos y entre que el compuesto sea más simétrico se van a unir más, y al unirse más quiere decir de que va a ser más difícil separarlas, ¿ok? Entonces, punto de fusión, lo que importa es la simetría, siempre las fuerzas intermoleculares, pero lo más importante es la simetría. ¿Y por qué las fuerzas intermoleculares no? Porque estos compuestos sólidos no se mueven mucho, ¿ya? Están casi fijos, ¿verdad? Entonces, como quedaron, así quedaron, ¿ok? ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Estamos claros o no? Bueno, vamos ahora con los puntos de ebullición. Ya casi terminando, jóvenes. Ahora vamos a pasar de líquido a gas. Ahí se acuerdan de que mañana hay clase extra a las 10 de la mañana. Va a hacer una lista aparte. El que llegue al 80% de las clases extra se les va a dar un bono. La vez pasada lo que hice es que les di un examen corto con una buena nota. Entonces, eso les ayuda bastante. Entonces, va a ser a los que lleguen. Por supuesto, el listado va a ser igual que acá, no va a estar puesto a las 2 horas, pues, porque el que llega ya casi terminando lo voy a tomar en cuenta. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Y que mañana es de 10 a 12? De 10 a 12. Gracias. Entonces, siempre se graba la clase y se les pone en el Classroom. ¿Les ha servido las grabaciones o no? Sí. Bueno, entonces, ahí se acuerdan, por favor, de que ahora sí se va, según lo que nos dijeron hoy, sí se va a tomar la asistencia. Así que no solamente es venir a ver las grabaciones, sino que tienen que venir. Bueno, entonces, fíjense pues, pasa de líquido a gas. Bueno, miremos los estados. El líquido a presiones normales es incompresible, o sea, no se puede comprimir. El gas, como está más separado, sí es fácilmente comprimible por la presión, porque están más separados, entonces pueden juntarla más. Bueno, cuando yo paso de líquido a gas, se llama punto de ebullición. Evaporación se llama el proceso. Y luego, cuando yo paso de gas a líquido, se llama condensación, ¿verdad? La ebullición, por supuesto, se necesita energía. En cambio, en la condensación yo necesito enfriar, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ahora miremos la tabla de lo que es puntos de ebullición. Bueno, entonces fíjense pues, aquí vamos a repetir el proceso que hicimos con puntos de fusión. El punto de ebullición también tiene estos tres aspectos, ¿ok? El aspecto 1, el aspecto 2 y el aspecto 3. Peso molecular tiene
simetría, y tiene fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Bueno, pero ahora para el punto de ebullición, ¿qué es lo más importante? Fuerzas intermoleculares. O sea que para el estado físico líquido es más importante las fuerzas intermoleculares que la simetría. Ahí se acuerdan que el peso molecular es aparte. Entonces, fíjense pues, entonces ¿qué quiere decir? Que como el líquido sí se puede mover, entonces es importante en mayor proporción las fuerzas intermoleculares. Bueno, para terminar solo vamos a echar un ojo a esto. Miren pues, ahí tenemos siempre hidrocarburos. A ver, ¿quién me puede decir a ojo de águila cuál es el que tiene mayor punto de ebullición? ¿Los alcanos, los alquenos o los alquinos? Los alquinos normalmente tienen propiedades físicas más altas que los alquenos y los alquenos que los alcanos. Entonces quiere decir de que los alcanos tienen propiedades físicas más bajas. Pero miren qué pasa conforme va aumentando el peso molecular. El metano es 1, el etano son 2 carbonos, el propano 3, butano 4, pentano 5, hexano 6, heptano 7, octano 8, nonano 9, decano 10 e icosano 20. Eso lo hay que aprender también, pero posteriormente. ¿Qué es lo que pueden ver con respecto a las diferencias entre cada uno de los diferentes tamaños? O sea que aquí tengo 20 carbonos y aquí tengo 1. Entonces pueden ver ustedes, si ustedes comparan cada uno de estos, así en forma horizontal, pueden darse cuenta que las diferencias van bajando. Miren acá en el icosano, que es el más pesado que tengo acá, 343, 341 y 340. O sea que, ¿qué quiere decir? Que prácticamente son iguales. ¿Qué les parece? En cambio, cuando están pequeños, sí hay una diferencia muy significativa. Pero eso tiene que ver con el tamaño, fíjense jóvenes. O sea, y el grupo funcional. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen las insaturaciones, tienen que comenzar con 2 carbonos. Entonces, hay una diferencia muchísimo más grande cuando es de 2 carbonos. Pero si yo tengo, miren, acá tengo una moleculona y tengo el doble enlace. Entonces se dan cuenta de que esta gran cantidad de alcanos es muy significativa y este alqueno casi no tiene nada que ver. Entonces resulta que entre más grande sea la molécula, más va a ser alcano que alqueno, pues, o alquino, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de la molécula es alcano, ¿ya? En cambio, cuando la molécula es pequeña, pongamos un triple enlace, el triple enlace va a ser muy significativo comparado con el alcano. Entonces, por eso, conforme va aumentando el tamaño de la cadena carbonada, el grupo funcional, pues, porque fíjense, pues, no solamente es los alquenos y los alquinos, sino que el grupo funcional va a tener menos influencia. Por ejemplo, una cosa importante son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son de alto peso molecular y son ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el ácido carboxílico tiene menor influencia en un ácido graso que tiene 14 átomos de carbono. O sea que él se parece más a un alcano que a un ácido carboxílico. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar jóvenes. ¿Está claro entonces? Entonces, entre alcanos y alquinos, ¿quiénes tienen mayores puntos de ebullición? El alquino, de ahí el alqueno y de ahí el alcano. Pero conforme va aumentando la cantidad de carbonos, se van siendo los puntos más similares. Eso sería lo que tendrían que apuntar, jóvenes. Bueno, entonces chicos, nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 12. El enlace es el mismo, para no hacernos bolas, y vamos a seguir avanzando. Espero que el curso les esté gustando y que estén aprendiendo, pues, porque al final de cuentas eso es la misión que tengo yo como su profesor. Que tengan, los que no llegan mañana, pues nos vemos hasta el próximo jueves y no nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, se cuidan y nos vemos. Se cuidan, chicos. Se cuidan.
Ahí corto, ¿se acuerdan? Ahí corto las 20 horas. Solo voy a enviar a los que estén en el listado, pues, porque los otros no tengo correo. ¿No iba a hacer prueba de correo esta vez, Nick? No. Ya he visto que sí funciona. Lo que pasa es los que no están es porque no se han apuntado. Y como ustedes ponen el correo, por eso es que he visto que me funciona más que ustedes lo pongan. Bueno pues, chao pues.